Muy buenas, ¿qué tal? Soy el profesor Odilio Flores. Sigo con los vídeos que tengo ahí programados sobre funciones. Ya van 4 vídeos con este, van 6 en total que tengo en mi canal sobre funciones. Este es un segundo vídeo de más o menos 6 ejercicios sobre modelado de funciones. Nos dice aquí 7. Se bombea agua de un tanque cónico cuya altura es de 1.2 metros y cuyo radio es de 40 centímetros. Expresar en metros cúbicos el volumen de agua en función de su profundidad. Sabemos que la fórmula para el volumen de un cono es 1/3 de pi r cuadrado por la altura. Pi r cuadrado es el área de la base, que es un círculo, y nos dan los datos que necesitamos. Nos dan el radio, que es 40 centímetros, y nos dan la altura, que es 1.2 metros, por lo tanto lo podemos calcular de manera directa. Sin embargo, la pregunta es encontrar el volumen de agua en función de su profundidad, ¿verdad? Entonces, por eso planteamos 1/3 de pi por el radio, ¿verdad? Por el radio al cuadrado, aquí por el radio al cuadrado. Ahí lo tenemos planteado y luego lo tengo planteado por 1.12 metros, pero en realidad vamos a dejarlo así en h porque nos dicen que lo expresemos en función de la altura. Entonces quiere decir que esta multiplicación por h será el volumen, ¿verdad? Será el volumen de un cono cuyo radio sea 40 centímetros. Ese sería el volumen. Entonces solo tendríamos que insertar lo que es la altura. Entonces tenemos que 1/3 por pi, 0.4, 40 centímetros es equivalente a 0.4 metros, porque tenemos que hablar en función de metros y la altura acá está en metros. Es decir, esta función que vamos a generar con base en altura, la altura va a tener que insertarse en metros. ¿Por qué? Porque el radio lo estamos insertando en metros. Valga esa aclaración. Valga, muy importante esa aclaración. Entonces, 0.4 al cuadrado, que es el radio, acuérdense que es 1/3 de pi r cuadrado por altura. 0.4 metros al cuadrado es 0.16 metros cuadrados. 0.4 por 0.4 es 0.16 y metro por metro es metro cuadrado. Por lo tanto, para ir paso a paso sería 1/3 de pi, 0.16 metros cuadrados por la altura. Entonces vamos a hacer ese 0.16 por 1/3. Ese 0.16 por 1/3 es 0.16 tercios. 0.16 por 1 sobre 3. Entonces nos quedaría 0.16 tercios de pi metros cuadrados sobre 3 por la altura. Entonces prácticamente esa sería la función, ¿verdad? Este metro cuadrado, si quiere, quítelo, con tal que si usted lo deja ahí en una función, le va a servir para que el que vaya a meter el dato de la altura se oriente de que la altura tiene que ser en metros, ¿verdad? Pero si usted gusta, quítele ese dato de metros cuadrados, solo que hay que tener pendiente que es para una altura que se meta en, ¿verdad? En metros. Entonces esta sería la función. F de h sería igual a 0.16 pi metros cuadrados sobre 3 por la altura, ¿verdad? Donde F de h es el volumen de ese cono en función de la altura. Ahí está terminado, ¿verdad? Ese ejercicio. Y aquí está pues el ejemplo, lo que nos pedían. Entonces, F de 1.2 metros, porque como nos dije que lo hagamos en función de la altura, y la altura que nos dan es 1.2 metros, entonces si nosotros lo sustituimos aquí a la altura, la escribimos en metros, entonces 0.16 por 1. ¿Verdad? 0.16 por 1.2 por pi entre 3 es igual a 0.201 metros cúbicos. Metro cuadrado por metro es metro cúbico. 0.16 por pi por 1.2 entre 3 es aproximadamente 0.201 metros cúbicos. La función es esta. Para todo cono que tenga 40 centímetros de diámetro, la función es esta cuando conseguimos el dato de la altura en metros. Ok, vamos al ejercicio 8. Nos dicen, para acercar una finca rectangular de 750 metros cuadrados se han utilizado 110 metros de alambre. Calcule las dimensiones de la finca.
Entonces, como la finca es rectangular, acuérdese que un rectángulo tiene dos largos, por decir así, y dos altos, ¿verdad? Dos veces la altura. Entonces, eso sería el perímetro. El perímetro es el contorno. Entonces, sería 2b más 2h. Si sacamos saldo como factor común, nos queda que el perímetro es igual a 2b, perdón, a 2 que multiplica a la suma de b más h, ¿verdad? A la suma de b más h. Entonces, vamos a despejar una de las dos variables, entonces este 2 que multiplica pasa a dividir, por eso tenemos que un medio de pi, un medio de p o p sobre 2, como usted quiere escribirlo, es lo mismo, es igual a b más h, nos quedó solo b más h porque el 2 está multiplicando y pasó a dividir, ¿verdad? Entonces luego ya sustituyendo, acuérdese que el perímetro tiene 110 metros, entonces un medio de 110 metros es igual a b, más h es igual a la base, más la altura, ¿verdad? Entonces, entonces un medio de 110 metros es 55 kilómetros, ¿verdad? Un medio de 110 metros es 55 metros, perdón. Entonces tenemos que 55 metros es igual a la base más la altura. Entonces, si voy a despejar la base, quiere decir que la altura que suma pasa al otro lado a restar a los 55 metros. Por eso tenemos que base es igual a 55 metros, ¿verdad? Menos la altura. Entonces, como el área del triángulo es base por altura, entonces el área que es 750 metros cuadrados es igual a la base, que es 55 metros menos la altura, por h, que es la altura, ¿verdad? Por h, que es la altura. Entonces 750 es igual, esta altura multiplica a ambos. 55 por h es 55h menos h por h es h cuadrado, ¿verdad? Es h cuadrado. Ok, recuerden que andamos buscando las medidas de ese terreno, que tiene un área de 750 metros cuadrados. Entonces, si nosotros ordenamos, pasamos a la izquierda, este está, ¿verdad? Este está restando, pasa acá a sumar. Lo mismo, este está sumando, pasa a restar. Y este que también lo pasamos, este queda igual, ¿verdad? Este no cambia de lado, está a este lado del igual, entonces más 750. Y acá no nos quedó nada porque lo pasamos todo al lado izquierdo, entonces nos quedó 0. Aquí vamos a hacer la factorización porque nos resultó una ecuación cuadrática. Vamos a hacer la factorización. Ponga mucha atención y aunque la clase de funciones, le voy a reforzar cómo factorizar ecuaciones cuadráticas por el método de inspección o tanteo, no por aspa simple, aunque también es tanteo, pero este es un método más directo, más fácil que el aspa simple, siempre y cuando se pueda. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Primero se colocan dos pares de paréntesis, aquí están los dos pares de paréntesis, supongo que este h menos 30 y h menos 25 no está. ¿Cuál es el siguiente término? La raíz cuadrada del primer término en ambos pares de paréntesis, por eso en ambos pares está la h. ¿Cuál es el signo que va a ir aquí? Pues el signo del segundo término. Esto es ley, esto que le estoy diciendo apréndaselo porque es ley. Ahora, ¿cuál signo va a ir en el otro? El producto del signo del segundo término por el signo del tercer término. Menos por más es menos. Ese producto es el que va. El producto del signo del segundo término con el signo del tercer término. Ok. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? A este número lo vamos a descomponer en sus factores primos. Y como estos dos signos son iguales, tenemos que encontrar dos números que multiplicados den 750 y sumados den 55. ¿Por qué sumados? Porque estos signos son iguales. Si estos signos ambos fueran más, como son iguales, también sumados, su resultado debe ser 55. Si fueran diferentes, entonces debiese de ser restado. Entonces, ¿cuáles serán esos números? Bueno, como este número es grande, yo le recomiendo que el 750 lo descomponga en sus factores primos, ¿verdad? La mitad de 750 es 375. 375 tiene tercera porque si usted suma 3 más 7 más 15 es 15 y 15 tiene tercera. 3 más 7 más 5 es 15 y 15 tiene tercera, por lo tanto tiene tercera. ¿Cuál sería la tercera? Pues 125, ¿verdad? 125. Entonces, porque 125 por 3 es 375. Ya este es 1 más 2, 3 más 5, 8. 8 no tiene tercera, entonces vamos a la quinta.
La quinta de 125, de 125 es 25 porque 25 por 5 es 125. Luego 25 también tiene quinta que es 5 y 5 tiene quinta que es 1. Ahí cuando llegamos a 1, hasta ahí paramos. Ahora, ¿qué es lo que empezamos a hacer? Empezamos a ensayar. 2 por el resto, ¿cuál sería? Sería 375. ¿Verdad? Sería 375. ¿Verdad? 2 por 375 es 750. Ahora, si yo agarro estos dos sería, y fíjese bien que 2 más 375 es 377 y nosotros andamos buscando que dé 55, recuerde. Entonces, ahora si yo digo 3 por 2 es 6, entonces para multiplicarlo por esto es 125, mírenlo, es 125. 6 por 125 es 375, pero 6 más 125 es 131, no es lo que buscamos. Ahora si nosotros dijimos 2 por 3, 6 por 5, 30, esta otra cantidad sería 25. 30 por 25 es 750 y 30 más 25 es 55, el dato que buscamos. O buscamos que sumado de 55. Entonces, por lo tanto, miren, aquí está el 30 y aquí está el 25. Cabe mencionar que si no hay una forma de combinar esos factores de 375 a modo que dé 55, quiere decir que por este método no se puede resolver. Hay que buscar la fórmula general cuadrática o quizá la completación del cuadrado. Entonces ya tenemos esos datos, ¿verdad? Ya tenemos esos datos. Entonces ahora vamos a aplicar esto. El área, como es un rectángulo, es base por altura. ¿Verdad? Vamos a despejar ya el valor de los datos, aunque ya los tenemos que es 30 más 25. Vamos a ver si es cierto. Entonces el área de 750 metros cuadrados es igual a la base por la altura, ¿verdad? Por la altura que es 30 metros, ¿verdad? Por 30 metros, porque lo que se hace es que se me borró sinceramente, se iguala cada esto 1 a 0, entonces H es igual a 30, porque este que estás restando pasa a sumar, y el otro H es igual a 25, entonces H es igual a 25 y también igual a 30, entonces hay que probar con los dos, a ver si esos dos, uno es la base y otro es la altura. Entonces, por ejemplo, vamos a probar con 30, entonces decimos, área 750 metros cuadrados es igual a base que es B por la altura que es 30 metros, ¿verdad? Vamos a suponer que la altura es 30 metros. Entonces, nos queda, ¿verdad? Nos queda que B es igual a 750 metros cuadrados entre 30 metros. Para despejar B, estos 30 metros que multiplican pasan a dividir. Entonces puede ver que metros cuadrados entre metro es metro, porque metro por metro en metro cuadrado y 750 entre 30 es 25, ¿verdad? Entonces, como ya sabíamos que 30 por 25 es 750, entonces más bien, ¿verdad? Ya no hay ningún problema, las dimensiones del terreno son 30 metros de largo por 25 metros de alto, ¿verdad? O al contrario, aquí me estoy contradiciendo porque puse que H era 30 metros, pero acuérdense que un rectángulo, no sabemos en este caso, ¿verdad? Cuál es la altura, cuál es la base. Lo que sí es que ambos lados miden 1,30 y otro 25, en este caso metros. Y usted lo puede comprobar, 30 por 25 es 750 y problema resuelto con ese ejercicio. Vamos con el número 9. Nos dice se va a acercar un terreno rectangular en la ribera de un río utilizando para ello una malla de 80 metros. La parte de la ribera que está sobre la ribera del río, por valga la repetición ahí de palabras, la parte que está sobre la ribera del río, así es, más bien la parte que está sobre la ribera del río no requiere malla. Pero se pide, si X metros es el largo del terreno, expresemos en metros cuadrados el área del terreno en función de X. Este solamente es el inciso A. Expresemos, si X dice, ¿verdad? Si X es la longitud, es el largo, ¿verdad? Del terreno, dije que expresemos en metros cuadrados el área del terreno en función del largo. Entonces aquí tenemos más o menos este dibujo. Este sería el rectángulo en donde dice que la parte de la ribera no tiene cerco,
¿verdad? No tiene cerco, es decir, no se gastó ahí las 80 mallas, no tiene malla. Entonces acordémonos que el perímetro, un perímetro es igual a 2 veces, ¿verdad? El ancho, llamémosle aquí, o alto, y 2 veces lo largo. Eso es igual. Pero en este caso, como la malla, una parte, ¿verdad? De la malla, de largo, porque acuérdense que nos condicionan que X es el largo. Entonces, en este caso solo va a ser un largo porque este no tiene cerco. Por eso escribimos que perímetro, los 80 metros de la malla se gastaron en las dos alturas y solo en un X de largo, porque el otro no necesita cerco por estar a la orilla, ¿verdad? Entonces, si vamos a despejar, por ejemplo, Y, la X que suma pasa a restar los 80 metros. Entonces, nos queda que 2Y es igual a 80 metros menos X. Y entonces este 2 pasa a dividir a lo que está al otro lado. Y es igual a 80 metros menos X sobre 2, ¿verdad? Ese es el valor de Y. Entonces, ahora lo sustituimos. El área de un rectángulo es X por Y, base por altura. Entonces es igual a X por y Y como es 80 metros menos X sobre 2, lo sustituimos. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Verdad? Nos queda que X por 80 metros X es 80 mx. A este M no le pare mucha bola porque lo único que lo estoy metiendo es como unidad de medida. La variable es X, no se le olvide eso. Entonces X por 80 metros es 80 metros X menos X por X es X cuadrado sobre 2, ¿verdad? Sobre 2. Esa es el área en función, mire, de X. Pero si usted quiere podemos reducir porque este 2 usted lo puede escribir por separado para 80 y por separado sobre X cuadrado. 80 entre 2 es 40, entonces nos queda 40 mx. Le repito, si esta m la quiere quitar, quítela, ¿verdad? No hay ningún problema. Y luego tenemos menos x cuadrado sobre 2, que es lo mismo que usted diga menos un medio de x cuadrado, o sobre x cuadrado, o x cuadrado sobre 2, como usted quiera. Es lo mismo, entonces esta sería la función, ¿verdad? Esta sería, dice, expresemos el área en metros cuadrados en función de x. Esa sería entonces. En el inciso B nos dice cuál es el dominio de la función resultante. Pues lógicamente todo número mayor que 0, porque un área no puede ser menor que 0. Entonces, cualquier número mayor que 0. Ese sería el dominio. X, aquí tengo para todo X, X mayor que 0. El inciso C dice cuáles son las dimensiones del terreno para las cuales son máximas. Es decir, usted puede tener un terreno, puede crear un terreno de diferentes medidas y a veces con esas medidas de manera diferente, con las mismas medidas, pero de manera diferente le puede dar menos área o más área. En este caso, tenemos que el área que encontramos en función de la longitud es 40 metros o 40x, si quiere olvidar de ese m, 40mx menos un medio de x cuadrado, un medio de x cuadrado. Entonces, un método para encontrar los máximos, si esos existen, es, ¿verdad?, calcular la derivada de la función y luego de esa derivada calcularla a 0 y igualarla a 0 y despejar x. Entonces, en este caso, la derivada de 40x es 40, ¿verdad? 40 metros, ¿verdad? Cuando x está elevada al exponente 1, que no es necesario escribirlo, la derivada es el coeficiente que lo acompaña. Y este otro dice un medio de x cuadrado, el exponente pasa a multiplicar y luego se le resta 1 al exponente, es decir, 2 por un medio, 2 por 1 es 2 sobre 2, es lo que tenemos aquí. Y al x, el exponente que es 2, se le resta 1, nos queda 1 que no es necesario escribirlo. Y sabemos que 2 entre 2 es igual a 1, ¿verdad? Entonces nos queda 40, la derivada es 40 metros menos x, ¿verdad? O menos 1x, que el 1 no es necesario escribirlo. Ahora esa derivada la igualamos a 0, entonces 40 metros menos x es igual a 0. Entonces si nosotros pasamos al otro lado de la x, a este lado nos queda 40. Entonces quiere decir que 40 metros es igual a x o que x es igual a 40 metros. Entonces ahí está maximizado en 40 metros, ¿verdad? Ahí se maximiza después de calcular la derivada e igualarla a 0, ahí se maximiza. Por lo tanto, ¿verdad? Por lo tanto, el área sería 40 metros por x menos un medio de x cuadrado. Entonces acuérdense que x ahorita, ¿cuánto nos dio?
nos dio 40 metros. Entonces lo sustituimos a X por eso. Acá también, donde está la X cuadrada, la sustituimos. Entonces 40 metros por 40 metros es 1600 metros cuadrados, ¿verdad? 1600 metros cuadrados. Y acá 40 metros elevado al cuadrado es el mismo 40 metros por 40 metros, entonces nos da lo mismo, pero dice menos un medio de 1600 metros cuadrados, es decir, la mitad de 1600 metros cuadrados es 800 metros cuadrados. Y 1600 metros cuadrados menos 800 metros cuadrados son 800 metros cuadrados. Entonces, esa sería el área, ¿verdad? El área de ese terreno. Y para maximizar, dice, los lados, ya tenemos un lado que nos mide 40 metros, pero desconocemos el otro. Entonces decimos, el área es igual, ¿verdad? A largo por altura, o largo por ancho, como usted quiera, o base por altura, no importa. Entonces, área es igual a 800 metros cuadrados, es igual a 40 metros. Acuérdense que encontramos que M es 40 metros por Y, por el valor de Y, que siempre va a ser en metros, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos para despejar a Y metros? ¿Qué va a suceder? De 40 que lo multiplica pasa a dividir a los 800 metros cuadrados. 800 entre 40 es 20 y metros cuadrados entre metros es metro, porque metro por metro es metro cuadrado. Para multiplicar fracciones de igual base, perdón, potencias de igual base, se copia la base y se suman los exponentes. Este es exponente 1, este es exponente 1, entonces es metro cuadrado. Y para dividir, como es el caso, se copia la base y se restan los exponentes. Este es 2 y este es 1, 2 menos 1 es 1. Entonces ya tenemos que esas medidas, las dimensiones del terreno para que el área sea máxima son 40 metros y 20 metros. Estamos en estos temas interesantes de modelado de funciones. Ejercicio 10 nos dice, una compañía ofrece instalar bombillas a un costo de 3,000 cada uno. Si el pedido es de 40 unidades o menos, ¿verdad? ¿Vale 3,000 cada uno? Sí, el pedido es de 40 unidades o menos, es condición, ¿verdad? Eso vale 40 si pide, perdón, eso vale 3,000 si solo pide 40 o menos. Pero dice aquí, para recibir mejores contratos, reduce en 500 el costo de cada bombilla por pedidos que pasen de los 40. Es decir, ¿verdad? Si me pide 40 o menos, ¿verdad? El costo de instalación es 3,000. Pero si me pide más de 40, entonces le voy a bajar 500, es decir, le va a costar 2,500. ¿Qué nos piden en el inciso A? Si X es el número de bombillas a instalarse, escribamos una expresión para determinar el costo de la instalación. Entonces, mire, aquí hay una función a trozos. ¿Por qué? Porque le vale 3,000 si usted le compra de 1 a 40, ¿verdad? Si X es mayor o igual que 1 y menor o igual que 40. Eso le vale 3,000, pero tenemos 3,000X. Si X es hasta 40, le vale 3,000, pero le vale 2,500 por X si X es mayor de 40. Acuerde que dice que si pide más de 40, entonces le rebaja 500 y 3,000 menos 500 es 2,500. Entonces, esta sería la función. 3,000X si 1 es menor o igual que X, menor o igual que 40. Es decir, si pide de 1 a 40. Y vale 2,500 si pide más de 40, si X es mayor de 40. Y aquí le escribo yo esta condición para todo valor de X que pertenece a Z positivo. Z son los números enteros, ¿verdad? Porque usted no va a decir, instálame una bombilla y media. Tiene que ser la bombilla entera. Entonces, por eso hago la aclaración, aunque es lógico, obvio, ¿verdad? Esta función es para todo X que pertenece a Z, porque puede ir menor que 40 es 39.5. Entonces, por eso hago la aclaración, porque usted no le va a llevar 39.5 bombillas, son enteras. En el inciso B nos dice cuál es el dominio de la función resultante, entonces aquí se lo escribo, ¿verdad? El dominio es Z positivo, es decir, todos los enteros positivos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el infinito positivo. Todos los enteros, no incluye fracciones, solo exactamente los enteros. En el inciso C nos dice, ¿cuántas bombillas debe instalarse de manera que la compañía obtenga las mayores ganancias? Generalmente, como dice el ejercicio anterior, las funciones se derivan y luego se igualan a 0, pero si usted se fija, cuando una función es X,
Entonces, la gráfica es una línea recta y esa línea recta va hacia el infinito. Entonces, usted no va a encontrar un punto máximo, ¿verdad? Un punto máximo. De hecho, si usted calcula la derivada de 2500x es 2500. Entonces, usted no puede igualar 2500 a 0. 2500 igual a 0, eso no es así. ¿Pero por qué le sucede esto? Porque la función es lineal y la gráfica de una función lineal es una línea recta que va hasta el infinito. Por lo tanto, ¿verdad? Por lo tanto, no hay un punto, una cantidad de bombillas que ahí va a ser máximo. No tiene un punto máximo. No es así las funciones cuadráticas, que usted sabe que su gráfica es una parábola y cuando abre hacia arriba, el vértice es el punto menor, el más bajo, y cuando abre hacia abajo es el punto más alto. Pero en este caso no es así, por eso la respuesta es las mayores posibles. ¿Cuántas bombillas debe instalarse? Entre más se instala, mayor es la ganancia. Mayor es la ganancia. Y vamos ahora pues con el ejercicio número 11, que creo que es el último. Dice, en el proyecto de una heladería se calcula que se instalan sillas para ubicar entre 40 y 80 personas. La ganancia diaria será de 8,000 pesos por silla, entre 40 y 80 personas. Pero si la capacidad de silla sobrepasa los 80, entonces la ganancia por silla disminuye 400 por el número de sillas que exceden. Si X es el número de sillas y G la ganancia diaria, entonces en el inciso A nos dice escribir a G en términos de X. Entonces aquí nos va a resultar otra función a trozos. Número 1, ganancia G de X va a ser a 8,000 por cada bombilla, siempre y cuando, ¿verdad? Esa cantidad sea bombilla por cada silla, siempre y cuando esa cantidad sea de 40 a 80. De 40 a 80 nos dice que ese es el costo. Esa es la ganancia, es la ganancia diaria. Entonces ahí es sencillo, 8,000 por X, siempre y cuando llegue hasta 80. Porque si pasa de 80, dice que le va a rebajar 400 por cada bombilla, por cada silla extra, por cada silla que exceda. Entonces, aquí tenemos este cuadro que nos permite analizar un poco. Para mayores de 80, 80 más 1, el precio de la silla va a ser 8,000 menos 400 por una silla, ¿verdad? Cuando sea 82, 80 más 2, el precio por la silla va a ser 8,000 menos 8,000 menos 400 por 2, ¿verdad? Y así va cuando sea hasta que llegue a n, un valor n. Aquí le escribí un valor s, ¿verdad? 80 más s igual a 8,000 menos 400 por s. Entonces, ¿cuál sería la ganancia? La ganancia será la cantidad por el precio. El precio 8,000 menos 400 por 1, 8,000 menos 400 por 2, ¿verdad? Esto el precio, 8,000 menos 400 por, hasta llegar a un valor n o s. En este caso le escribo como es. Entonces, si x es igual a 80 más s, porque x va a ser la cantidad de sillas, ¿verdad? Si x va a ser 80 más s, entonces si nosotros despejamos a s de aquí, vamos a encontrar que este 80 que suma la s pasa a restarle a la x. Por eso s es igual a x menos 80. Entonces aquí planteamos esta ecuación x por el precio. ¿Y cuál es el precio? El precio es 8,000 menos 400 por s. ¿Y cuánto es s? X menos 80. Empezamos a operar esto, tenemos que negativo 400 por x es negativo 400x. Y menos por menos es más, y 400 por 80 es 32,000. Menos por menos es más, y 400 por 80 es 32,000. Pero ahora falta, como aquí hay dos términos semejantes que no tienen variable, los vamos a sumar. ¿Cuánto es 32,000 más 8,000? Pues es 40,000. Entonces nos queda que la x multiplica a 40,000 menos 400x. Ahora vamos a multiplicar a la x. X por 40,000 es 40,000x menos x por negativo por 400x es 400x cuadrado, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, la función nos queda de esta forma. 8,000 por x sí es de 40 a 80 sillas. Y 40,000x menos 400x al cuadrado
si es más de 80 sillas. Aquí dice mayor o igual, pero lo voy a corregir si X es mayor de 80 sillas. Y siempre le escribo este dato para todo valor mayor que Z, que pertenece a Z positivo, porque también las sillas no puede ir una media silla, otra silla. Ahora nos dice, dibujar el gráfico y encontrar su dominio. El dominio son los valores de Y. Le hago la aclaración que esta gráfica no es la de la función, es bastante parecida, pero no es. Lastimosamente me falló el software con el que he estado trabajando, que es este mismo, y me falló, pero es bastante parecido. Lastimosamente son números muy grandes. Acuérdese que es 8000X para los menores de 80 sillas y es 40.000X menos 4X cuadrado, ¿verdad? Son valores muy grandes. Entonces, por ejemplo, aquí le tengo este cuadro que en el caso de 8000, cuando X es 1, f de X es 8000 o Y es 8000. Entonces, imagínense que 1 es casi aquí pegadito. Cuando X es 1, Y es 8000, mire, ¿verdad? Cuando X es 1, Y es 8000. Entonces nos da, mire, este es 200.000, 8000 es una nada, es como por aquí, ¿verdad? Cuando X es 10 es 80.000 y mire que este valor es 200.000. Lo tuve que hacer así porque si no, no iba a usted lograr verlo. La situación es que cuando llega a 80, ¿verdad? Cuando X es 80, este es 400, aquí sería 100, entonces 80 es un poquito, ¿verdad? Aquí sería 200, la mitad sería 100 y un poquito menos sería 80. Cuando llega a 80, eso es igual a 640.000, oiga bien. Hasta ahí llega la función hasta 80, 640.000, cuando X es 80. Y de ahí para allá va la otra función de 40.000, ¿verdad? Entonces lo que usted hace, mire, lo va a multiplicar. Esta tabla no está correcta porque es de esta función y le digo que la función real no es esa. Esta sí, porque es de la primera parte y esta de la segunda parte no está correcta. Aquí, cuando X es 80, usted tendría que utilizar la fórmula y sustituir 80 por X cuadrado por 400 y luego a 80 multiplicarlo por 40.000 y restarle 400 por X cuadrado. Es decir, vamos a hacer, por ejemplo, cuando X es 90, como es para mayor de 90, entonces aquí en la calculadora, ¿qué es lo que vamos a hacer? De manera directa, dice usted 40.000 por 90. Le vamos a dar a X el valor de 90, menos 400 por 90 al cuadrado, ¿verdad? Por X al cuadrado, que es 90, entonces 90 al cuadrado. Y esto es igual, ¿verdad? Entonces, 360.000. Oiga bien, esta tabla sería 360.000 cuando X es 90. Cuando X es 80, este sí es correcto, 640.000. Hasta ahí terminaba la anterior. Y aquí sería 360.000 y así usted lo va sustituyendo, ¿verdad? Lo va sustituyendo. Le hago la aclaración que como esta primera, ¿verdad? Esta primera es una, ¿verdad? Es una función lineal, mire, 8000X, X está el exponente 1, es lineal. Entonces usted con dos datos que dé, suficiente. Acuérdese que dos datos hacen una recta y la función esta es una recta. Con dos datos que haga, ¿verdad? Es suficiente, ¿verdad? Con 1 y 10, por ejemplo, cuando X es 1, Y es 8000, cuando X es 10, D es 80.000, une esos dos puntos, ¿verdad? Y cheque, ¿verdad? Y ya está cheque. Pero en este otro caso no, porque el segundo caso, ¿verdad? Es una función cuadrática, entonces es una parábola, ¿verdad? Es una parábola, entonces aquí sí es necesario hacer un poquito más, ir metiendo más datos, ¿verdad? Más datos. Después grafique esos puntos y le va a dar el esbozo, la idea de la gráfica. Le pido disculpas porque me falló realmente el software y son números demasiado grandes como para dibujárselo en una hoja de papel. Puede ver usted que la función nos arrojó números muy, pero muy grandes. Entonces, ¿cuál es el dominio? El dominio es 40 hacia el infinito, porque acuérdense que nos dijeron de 40 a 80 y mayor de 80 para arriba, y más o menos aquí va la función. En 80 ahí comienza la otra función, ¿verdad? Porque esta rueda significa que no está incluido el 80 para la función de arriba, porque la de abajo la incluye. Acuérdase que decía de 40 hasta 80.
y si encargan más de 80, entonces era la otra función, ¿verdad? Pero aunque esta no lo incluya como la anterior sí, entonces la función, aunque es a trozos, podemos decir que la función es continua, ¿verdad? Entonces en este caso el dominio es, recuerda que el dominio es, ¿verdad? El dominio es, perdón, aquí yo le estoy explicando mal, el dominio son los valores de x, y es desde 40 hacia el infinito positivo. El rango es el que cambia, ¿verdad? El rango es la parte vertical, pero solo nos pidieron, creo, el dominio, así es que no hay ningún problema, ¿verdad? No hay ningún problema. Esta función a trozos es para un x de 40 hacia el infinito, ¿verdad? Puede que hasta 80, pues la función es la primera parte y mayor de 80 es la segunda parte, pero juntas es una misma función. Entonces, el dominio de la función es, ¿verdad? Desde 40, incluye el 40 hasta el infinito. Lo incluye, por eso aquí va el intervalo cerrado y las partes del infinito siempre se marcan abiertas. En el inciso C nos piden hallar el número de sillas que deben instalarse para obtener la mayor ganancia. Entonces, para esto se puede hacer de dos formas. Como podemos ver que lógicamente la función inicialmente en este lado es que quizá esté la mayor utilidad cuando venda más, ¿verdad? Cuando venda más, o podría ser que cuando venda menos, ¿verdad? Cuando venda menos. En el inciso C, pues nos piden hallar el número de sillas que deben instalarse para obtener una mayor ganancia. Aquí tenemos que hacer un análisis muy importante. Tenemos que hacer un análisis muy importante por las ecuaciones, ¿verdad? Las ecuaciones de ganancia. Dice que 8000x si x es de 40 a 80 y 40.000x menos 400x cuadrado si x es mayor de 80. Entonces, si fija bien, esta gráfica es una línea porque es lineal x y esta es una cuadrática porque está elevado al cuadrado y el coeficiente del término cuadrático es negativo. Por lo tanto, cuando es negativo la parábola abre hacia abajo y tiene un punto máximo. Entonces ahí sí podemos encontrar ese punto máximo. Pero ojo, ¿verdad? Ojo, como primero está que 8000x es de 40 a 80, entonces quiere decir que esta parábola va a comenzar justo en 80, va a empezar a subir, ¿verdad? Va a empezar a subir. Entonces, vamos a derivar esta función y el dato que nos dé como el valor máximo le vamos a tener que subir 80. Si la pregunta es el valor de x, entonces al valor que nos dé de derivar esta función e igualarla a 0 le vamos a sumar 80. Porque cuando esta función es igual a 80 es donde comienza la otra, cuando x es igual a 80. Correcto, entonces fíjese bien, porque este ejercicio es bien particular, es el primer ejercicio que me sale a mí de este tipo. Repito, hallar el número de las sillas que deben instalarse para obtener mayor ganancia. Entonces, más o menos aquí está la idea de la gráfica, la parte de abajo de hasta las 80 sillas cuando x es igual a 80, entonces llega más o menos hasta aquí que ya es 640.000, o sea 8.000 por 80 sillas. Luego a partir de ahí comienza esta otra. A partir de que x es 81 comienza esta otra. Esta no tiene un valor máximo, o podríamos decir que el valor máximo es 80, pero como ambas tienen una misma función, entonces por eso es que hay que hacer ese análisis. Ok, entonces vamos a hacerla. Esto se puede hacer de dos formas, derivando la función o encontrando el vértice, porque esta es una parábola que abre, es una parábola y podemos encontrar el vértice, ¿verdad? Encontrando el valor de A y de B de los coeficientes de la función cuadrática, ¿verdad? Existen las fórmulas, o también derivándola y la derivada igualándola a 0. Lo vamos a hacer de las dos formas, ¿verdad? La vamos a hacer de las dos formas. Aquí tenemos la función,
¿verdad? La función que es una parábola, entonces si la derivamos, la derivada de 40.000x solo es 40.000 y la derivada de 400x cuadrado es 800x. ¿Por qué? Porque el exponente pasa a multiplicar 2 por 400 es 800 y al exponente se le resta 1. Entonces la derivada de esa función es 40.000 menos 800x. Entonces vamos ahora a igualar a 0 esa derivada, menos 800x más 40.000 igual a 0. 40.000 está sumando, pasa al otro lado del igual, restando. Luego este negativo 800 que multiplica, pasa a dividir. Entonces nos queda que x es igual a negativo 40.000 entre negativo 800. Y como menos entre menos es más, negativo 40.000 entre 800 es 50. Entonces cuando x es igual a 50 es el punto máximo, pero le repito, pero como la parábola está más arriba de 80 unidades, cuando x es 80, entonces en realidad el punto, la mayor venta se va a dar, la mayor venta se va a dar cuando x sea igual a 130. Aquí utilizaríamos la fórmula para encontrar el vértice, ¿verdad? El vértice, el componente en x es menos b entre 2a y el componente en b es sustituir a menos b entre 2a en la función, es decir, f menos b sobre 2a. Así sería. Para encontrar los componentes lo podemos intentar. Menos b sobre 2a en la función. A es el coeficiente principal, es decir, menos 400. Y b ese es el que acompaña a solo la x lineal a la 1. Entonces, a es negativo 400 y b es 40.000. Entonces, tenemos que menos b, es decir, menos 40.000, que b es menos b sobre 2a, 2 por menos 400, porque a es negativo 400. Entonces aquí tenemos menos 40.000 entre negativo 800, porque 2 por negativo 400 es negativo 800, nos da que es igual a 50, lo mismo que encontramos con la derivada, ¿verdad? Entonces, aplicamos para encontrar el valor de y, aunque lo que nos están pidiendo solo es el valor de x, pero si usted quisiera saber cuál sería la ganancia, sería este valor. 1.000.000 más los 6, 1.000.000 generaría solo la parte de 80 para arriba, más los 640.000 que genera la parte inferior, ¿verdad? Los 640.000 que genera la parte inferior, es decir, esto. 8.000 por 80, 640. Entonces, la respuesta a este inciso es, ¿verdad? Es cuando x es igual, vamos a escribirlo, cuando x es igual a 130, ahí es cuando se obtiene la mayor ganancia. ¿Cuál es esa ganancia? 1.640.000. Esa sería la ganancia. Ahora, yo le quiero demostrar algo aquí. Mire, yo le quiero demostrar aquí está claro. Cuando X es 50.000, la ganancia es 1.000.000, ¿verdad? Y mire que cuando X es 51, usted puede decir, no, cuando vende más, gana más, pero no, esta es una función cuadrática que abre hacia abajo, llegó a su punto máximo, que es 1.000.000, cuando B es 50, ¿verdad? Que le repito, es 130 más los 80 de la primera parte de la función. Entonces, mire qué sucede cuando X es 51, 40.000 por 51 menos 400 por 51 al cuadrado. Mire, si usted opera, ¿qué es lo que le va a suceder? Si usted multiplica 40.000 por 51 menos 400 por 51 al cuadrado, le da que la ganancia es 999.600. Entonces usted se puede, y cuando era 50, ¿verdad? Cuando era 50 era 1.000.000, entonces puede ver que vendiendo más, está ganando menos. ¿Por qué? Porque los costos se comportan de esa manera en este caso, ¿verdad? Los costos se comportan de esa manera. Por eso, repito, la ganancia en este caso aquí es, la máxima ganancia es cuando X es igual a 50 en la parabólica, pero más los 80 de la parte de abajo sería 130 y es cuando obtiene su mayor ganancia. ¿Por qué? Porque los costos se van aumentando, ¿verdad? Los costos. ¿Qué es lo que dice esos costos? La ecuación que nos resultó, ¿verdad? La ecuación que nos resultó cuando es mayor de 80, ¿verdad? Esta 4.000x menos 400x cuadrado, entonces nos hace que se vaya aumentando los costos. Entonces aquí es sencillo, simplemente mire,
por la primera hora cobra una cantidad fija. Ya por las otras horas, ya la cuestión cambia, ¿verdad? La cuestión cambia porque le resta una hora, la anterior porque le cobra 2.000 y le cobra solamente 1.000 por esa hora que le resta. Por ejemplo, usted al tener 2 horas de parqueo va a pagar 2.000 por la primera y 1.000 por la segunda, es decir, 3.000, ¿verdad? Va a pagar 3.000. Entonces, cuando X es 2, usted va a pagar 3.000. ¿Cuánto es 2 menos 1? Es 1. 1 por 1.000 es 1.000 más 2.000 es 3.000. ¿De dónde sale, le repito, este X menos 1? Por eso, porque le cobra 1.000 por cada hora menos una hora, porque por esa hora anterior le cobra 2.000, por eso es X menos 1. Este menos 1 se refiere a la primera hora que cobra 2.000. Entonces aquí usted puede decir, si estoy 5 horas, por la primera voy a pagar 2.000 y por las siguientes 3 voy a pagar 3.000, entonces voy a pagar 5.000. Ok, vamos a ver si es cierto. Por las 5 horas, ¿cuánto es 5? ¿Verdad? 5 menos 1. Perdón, hablamos de 4 horas, ¿verdad? Repito, si usted va a estar 5 horas o 4 horas, hagámoslo con 5 horas, pues. 5 horas usted va a decir, por la primera pago 2.000 y por las otras 4 pago 4.000. Entonces en total voy a pagar 6.000. Entonces cuando X es 5 horas, 5 menos 4 es 4. 4 por 1.000 es 4.000 más 2.000 es 6.000. Entonces puede ver que esta función se acomoda a lo que nos piden. Este video es largo, pero es muy importante que usted lo mire y lo analice porque son ejercicios que necesitan análisis profundo, pero que también son fáciles con una buena explicación. Muchísimas gracias por su atención. Ha sido un placer. Nos vemos en la próxima.